Bien, a continuación vamos a presentar el análisis del libro El Cojo Navarrete, sí, un análisis literario escrito por Enrique Terán, un gran escritor ecuatoriano. Sí, como tema principal se va a tratar sobre la discriminación social. Como idea principal se tiene que es la discriminación social que sufría la clase baja en esa época. ¿Qué época? Una época en la cual la comunidad indígena todavía tenía el sometimiento por parte de los sucesores o de la casta española. ¿Sí? Posteriormente, como idea secundaria, tenemos los problemas que tuvo Juan Navarrete por ser un indígena y de clase social baja. Posteriormente, si se analiza el conflicto, ¿sí? El conflicto que existe es básicamente que el cojo Navarrete es discriminado socialmente por ser indio, por ser de clase social baja, ante las clases feudales o llamadas superiores, debido a que este se enamora de una mujer de clase social diferente a él, que se vendría siendo una clase social alta. Los sentimientos que se desarrollan durante esta obra son varios, como el enfado, la ira, la indignación, el furor, el desgarro, el coraje, la alegría, el regocijo, la algarabía, la satisfacción, el placer, ¿sí? La desilusión, el amor, el temor, el desamor, son sentimientos que se pueden encontrar a lo largo de esta obra. Posteriormente vamos a hablar acerca de los personajes. Tenemos como personaje principal al cojo Navarrete, ¿sí? Tenemos quien ya se ha hablado, un hombre indígena, ¿sí? Por cierto, muy capaz, un hombre fuerte, un hombre elegante ante su círculo social y su comunidad, ¿sí? Posteriormente tenemos a Germán Galarza, sí, un general ya retirado, de general de la época de Eloy Alfaro, sí, quien tiene una hacienda y tiene por capataz a Juan Navarrete, ¿sí? Posteriormente tenemos a Rosa Mercedes, quien es un personaje femenino, el cual tiene rasgos de una mujer de clase social alta, ¿sí? Y es aquella mujer de la que se enamora Juan Navarrete. Posteriormente, sí, tenemos a Luisa María, ¿sí? Luisa María es la madre de Rosa Mercedes, ¿sí? Y también es amante de el general Germán Galarza, ¿sí? Y es también a su vez esposa de Joaquín, ¿sí? Y juntos Joaquín con Luisa María aparentemente son padres de Rosa Mercedes, y ellos tienen una finca llamada Santa Clara, ¿sí? Posteriormente podemos hablar sobre Torcuato, un personaje secundario, amigo de el cojo Navarrete, con valores poco educados, clase poco educados, aparentemente valores que en esa época eran comunes referente a la parte de la comunidad indígena, sí, entre otros, no necesariamente. Posteriormente tenemos a Manuel Alvarado, un personaje secundario, quien es suegro de Rosa Mercedes. Básicamente viene a ser su suegro. ¿Por qué digo esta parte?
porque Manuel Alvarado es también un feudal de clase social alta, quien tiene por hijo a Arturo Alvarado, ¿sí? El mismo que posteriormente cortejará así a Rosa Mercedes, siendo parte de su círculo social de la misma clase. Bien, posteriormente podemos hablar de Joaquín, que ya lo habíamos mencionado rápidamente, esposo de Luisa María, aparentemente padre de Rosa Mercedes, ¿sí? Quien es dueño de la hacienda Santa Clara. Posteriormente podemos hablar de Zúñiga, ¿sí? Un personaje que sirve a la hacienda Santa Clara y que también es un capataz. Sí, un capataz muy obediente a su patrón en esta hacienda. Podemos también hablar de Alfaro, un personaje icónico en Ecuador, sí, que más conocido como el viejo luchador. Participa brevemente en esta obra y básicamente representa así a la parte luchadora de esa época en el Ecuador. Finalmente podemos hablar del cura, sí, un cura de la religión católica, sí, que tiene pensamientos de doble moral y doble ética, y que haría lo que sea por cumplir sus caprichos. Podemos hablar por esa parte, lo que nos da a entender la obra. Bien, una vez hemos hablado de los personajes, podemos ver la focalización de esta obra. Esta obra se focaliza a nivel cero, tiene poca focalización o una focalización nula, pues en este caso el narrador no tiene restricciones y se posee toda la información acerca de todos los personajes, ¿sí? No es como que haya algo oculto, ¿sí? Se tiene toda la información de quién es quién sirve a quién, ¿sí? No hay por el momento nada oculto. En cuanto a la narración de este libro, es omnisciente, es un tipo de narrador externo, es un narrador que puede introducirse en la mente de los personajes, no es una tercera persona, no es un testigo, solo narra la historia desde un punto de vista de los personajes, incluso desde un punto de vista del autor, conociendo los deseos más íntimos de los personajes y los sueños, temores que conoce esta historia. El espacio en donde se desarrolla básicamente es en el Ecuador, ¿sí? En una hacienda, en la hacienda Santa Clara, en la hacienda Galarza, dueña del general Galarza, en la choza de El Cojo Navarrete, en una gallera donde son espacios físicos de convivencias, apuestas por parte de la comunidad indígena, ¿sí? En ese tiempo. Por otra parte, podemos tocar el punto de orden temporal, ¿sí? El orden temporal en cuanto a este punto puede darse en dos tipos de espacios y temporales. Sí. Un espacio cerrado en el que se sitúa Ecuador en la hacienda Santa Clara, en la hacienda Galarza y en la choza de Navarrete. Espacios físicos como la gallera, donde hay acontecimientos de la historia. Existen espacios abiertos como el pueblo de Santa Clara,
sí, el monte de el monte, y acontecimientos importantes para la comprensión lectora que se dan en este punto. En la frecuencia temporal, podemos hablar que el Cojo Navarrete es una narración repetitiva o reiterativa, que es cuando se narra varias veces, una y otra vez, de carácter de fijación, y muestra que el narrador se obsesiona en cierto momento en particular. Esto se muestra a lo largo de ciertos capítulos. En cuanto a la consignación del tiempo, podemos hablar que el tiempo, el Cojo Navarrete se sucede en un tiempo subjetivo e impreciso. Subjetivo porque es parte de los sentimientos, de las acciones que está viviendo el personaje en ese momento, ¿sí? Nos explica cosas que pasaron, cómo pasaron, sí, y cómo influyen desde un punto temprano hasta un punto tarde, y nos enfrasca en tiempos de horas, a veces en tiempos en los que se salta de un día a otro, ¿sí? En cuanto al lenguaje, el lenguaje que se usa en esta obra es un lenguaje de tipo coloquial, informal, espontáneo, sobre las reglas de la lengua en ese tiempo, ¿sí? Se ubica la lengua, a la lengua en ese tiempo, la lengua indígena, con todas sus muletillas, con todas sus jergas, refranes, metáforas y rasgos específicos de la cultura indígena en ese tiempo. Palabras como su merced también son aplicadas por parte de la clase social alta y son características de esa época. El ambiente en el que se da la historia es un ambiente de racismo, un ambiente en el que se marcan las clases sociales, alta, baja, un ambiente en el que se marca un ambiente en el que se marcan los valores de las personas, de tanto de la clase social alta como la clase social baja, que no depende del tipo de clase social, sino más bien de el ambiente que hace sentir cada personaje, dependiendo de su personalidad, su ambición, sus valores, sus principios, cómo pueden cambiar estos debido a motivos personales, cómo han sido criados, ¿sí? Bien, en cuanto a la trama, resumiremos rápidamente el libro. Veamos cómo se ha desarrollado la trama cronológicamente hablando. Bien, todo sucede, ¿sí? En un inicio, en la ubicación, nos ubicamos en la hacienda Galarza, ¿sí? Quien tiene por dueño al general Galarza, acompañado a su capataz Juan Navarrete. Bien, entonces sucede que el general Galarza tiene como amante a la señora Luisa María, ¿sí? Y estos dos, tanto el general
Galarza como Juan Navarrete van de visita a la hacienda Santa Clara cuando el dueño de la hacienda, Joaquín, no se halla dentro del hogar. Entonces ellos dos aprovechan y van a visitar a Luisa María por parte del general Galarza, ¿sí? Entonces el general Galarza viaja en un clima lluvioso, ¿sí?, hacia la hacienda Santa Clara. Por lo tanto queda empapado y entonces surgen momentos de convivencia entre Luisa María y Joaquín, el general Joaquín, y por tanto Rosa Mercedes es asignada a secar la ropa del general junto con el Juan Navarrete. Entonces de esa interacción, de esa primera interacción, Juan Navarrete tiene sentimientos encontrados por Rosa Mercedes, ¿sí? Y así se suscita este primer encuentro. Posteriormente ellos regresan a su hacienda, la hacienda Galarza, ¿sí? Y posteriormente recorre la noticia de que al día siguiente es el santo o el cumpleaños, como el santo se menciona en el lenguaje de esa época, ¿sí?, el santo de Rosa Mercedes. Entonces esto escuchó Juan Navarrete cuando rondaba, ¿sí?, el pueblo de Santa Clara, compartiendo con sus amigos, con aquellos allegados a él. Bien, entonces eso es lo que sucede. Por ende el general Galarza toma joyas de su difunta esposa y manda a Juan Navarrete a entregar estas joyas, este presente, a Rosa Mercedes, ¿sí? Entonces ahí surge otro acercamiento entre ellos, el segundo acercamiento, y los primeros acercamientos son tímidos por parte de Juan Navarrete. Posteriormente llegan, sí, los el suegro, sí, el suegro de Rosa Mercedes, sí, que recordemos se llamaba Manuel Alvarado, sí, y llega con su hijo Arturo Alvarado con la finalidad de hablar acerca del matrimonio, y por también felicitar por el Día del Santo a Rosa Mercedes. Y a ella se le había regalado, sí, un caballo. Sucede que este caballo era muy salvaje, sí, no se le podía domar. Por ende, Zúñiga, quien era el capataz de la hacienda Santa Clara, manda llamar a Juan Navarrete a que ayude a domar a este caballo, ¿sí? Este caballo es domado por parte de Juan Navarrete, impresionando, sí, más a Rosa Mercedes, ¿sí? Entonces así surge, todavía se aviva más la llama entre ellos y acaban teniendo relaciones. Entonces, posteriormente, ya ubicados en otro punto del tiempo, sucede que Eloy Alfaro manda a llamar al general Galarza que para la guerra contra los conservadores, ¿sí? Y manda a llamar al general Galarza para ir a la guerra, ¿sí?
el general conjuntamente con Juan parten hacia la guerra, donde prácticamente aquellos que participan en la guerra son soldados de clase baja, eh, capataces, defendientes de sus patrones, en este caso por ejemplo Juan Navarrete, que era defendiente de su general, ¿sí? Y pues durante esta pequeña guerra sufre heridas, ¿sí? Sufre heridas, se hospitaliza y pierde su pierna, ¿sí? Pierde su pierna y de ahí el cojo Navarrete, ¿sí? Entonces posteriormente todos se enteran de que Rosa Mercedes tuvo relaciones con Juan Navarrete, debido a que esta informa a su madre de que aparentemente está embarazada. Y entonces ella busca, mediante su madre, intentar casarse lo más rápido posible con la familia de clase social alta, que vendría siendo Arturo Alvarado, ¿sí? Y entran en ese conflicto, ¿sí? Por parte de Juan Navarrete, se pelea con el general, con su dueño, con su patrón, ¿sí? En ese tiempo, con su patrón, el general Galarza. Se pelea porque resulta que el general Galarza la ve a ella como su hija, ¿sí? Y entonces no puede creer que un tipo como él la haya ultrajado, digamos, aparentemente a Rosa Mercedes, y se da este conflicto de pelea entre el general y Juan Navarrete, ¿sí? Juan Navarrete entonces, sin más que hacer, se va de la hacienda, no tiene nada donde ir, sino más que su pequeña chocita. Recordemos que se está hablando en los tiempos del latifundio, ¿sí? Una época en la que se prestaba únicamente un pedazo de tierra a los indígenas para que la trabajen, ¿sí? Es la época del latifundio, entonces no queda más que Juan Navarrete herido su orgullo. Se presentan los sentimientos de desilusión porque Rosa Mercedes prácticamente desprecia a Juan Navarrete, lo desprecia porque el niño que va a tener no es un niño no es un niño de la clase social alta, sino es fruto de un momento de calor, se podría decir, y por eso Juan Navarrete tiene esos sentimientos, ¿sí? Y entonces Juan Navarrete, herido, con varios sentimientos encontrados, se excluye, digamos, a su chocita. Posteriormente, Rosa Mercedes, en ascuas, sin saber qué hacer, se mete con Arturo Alvarado, ¿sí? Para hacerle asimilar que el hijo que futuramente esperará va a ser de él. En esas circunstancias, Juan Navarrete los encuentra también teniendo nuevamente relaciones, se enoja y lo mata a Arturo Alvarado, lo mata, y se convierte en un bandido. Entonces se va a refugiarse a la montaña, ¿sí? Y por ahí anda refugiado y escondido
porque las autoridades están en busca de él. Posteriormente, después, cuando ella da a luz a su hijo, ¿sí? No sabe si abandonarlo, no sabe qué hacer con el hijo, porque aparentemente el hijo pues tiene rasgos, digamos, de característicos de Juan Navarrete, que viene siendo su padre. Entonces ella se asusta, pero su madre la convence de no hacer nada, sino de criarlo, porque sangre es su sangre. Entonces, junto a las criadas de la hacienda Santa Clara, lo deciden criarlo. Sin embargo, Juan Navarrete, con varios sentimientos como la ira, la desilusión, la impotencia, decide ir a secuestrar a su hijo, ¿sí? Decide ir a secuestrar a su hijo y se lo lleva a la montaña, ¿sí? En ese punto, Juan Navarrete pasa los últimos momentos con su hijo, porque este piensa que el futuro que le va a esperar a este niño, al ser hijo de un indígena, no es un futuro que él quiere para él, y lastimosamente o desacertadamente toma la decisión de estrangular a su hijo y terminar con su vida en ese instante. Entonces, para finalizar, llega Rosa Mercedes a la ubicación donde se hallaba Juan Navarrete con su hijo, y al ver al niño se halla ya sin vida, culminando así esta obra. Bien, ¿qué se puede entender si de esta obra? Pues nos deja un mensaje de que un joven, sí, Juan Navarrete, un joven proactivo, digamos elegante ante su comunidad, participativo, cambia de convertirse en todo eso, de tener todos los buenos aspectos, todas las buenas características que él tenía inicialmente, cambia a ser un asesino debido a la discriminación que él sufre, la impotencia que él sufre. Sin embargo, esto no es meritorio, no es excusa para el actuar de él. Sin embargo, así es como se ha desarrollado esta novela. Nos deja un mensaje importante de la discriminación. Incluso hoy en el Ecuador existen ciertos estándares de discriminación. Sin embargo, ya no son tan focalizados como antes. Sin embargo, existen sí ciertas partes de discriminación, no solo por parte ahora de los indígenas, también recordemos, en el Ecuador tenemos a nacionalidades afroecuatorianas y otros tipos de indígenas. Ahora en el Ecuador mayoritariamente las personas se perciben como mestizos, y las personas que se perciben como indígenas se han reducido drásticamente. Sin embargo, esta novela nos ayuda debe ayudarnos a entender que, si bien es cierto, todos partimos de unas mismas raíces, debemos tener en cuenta que humanamente todos tenemos las mismas el gen humano, ¿sí? Todos tenemos ojos, nariz, boca,
lo cual nos debe ayudar a comprender que la discriminación es un factor muy poderoso que puede llegar incluso a cambiar a una persona que originalmente debió haber sido una buena persona y desarrollarse en un buen ambiente. Eso sería en cuanto al análisis del libro El Cojo Navarrete, escrito por Enrique Terán. Muchas gracias.